Estamos aquí con la tercera teleclínica denominada Manifestaciones Clínicas y Manejo de las Infecciones por Influenza. Iniciamos, doctores. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. El equipo del Hospital Benjamín Blum les saludo cordialmente y al equipo coordinador del Instituto Nacional de Salud. En esta ocasión, la doctora Gabriela Rodríguez va a presentar el caso o la presentación manifestaciones clínicas y manejo de las infecciones por influenza. Gabriela estudia con nosotros en la especialidad de infectología. Es un estudiante sobresaliente aquí y trata adecuadamente a los pacientes. La pueden consultar cuando quieran porque le está pendiente tema. Entonces, le doy la palabra a Gabriela. Buenas tardes, como el doctor comentó, vamos a revisar el tema de manifestaciones clínicas y manejo de las infecciones por el virus de la influenza. Para dar inicio, traemos un caso que vamos a iniciar con el paciente, su nombre por las siglas KMP, de sexo femenino, edad de 11 años, fecha de nacimiento el 9 de marzo del 2014, su número de registro hospitalario, procedente del domicilio de Mercedes Umaña, de Usulután, la fecha de 20 de octubre del 2024 y los datos fueron propiciados por la madre. La hora de consulta de nuestra paciente, el 10 de octubre del 2024 a las 10 de la mañana. La paciente venía a consultar porque notaba cansancio. Dentro de la presente enfermedad tenemos a una paciente femenina que es traída a consultar por madre, quien nos refiere una historia de que hace aproximadamente 3 días ella dio inicio por un proceso febril de tipo continuo que no tenía predominio de horarios, cuantificado de 39 a 39.5 grados Celsius, que se acompañaba además de rinorrea, tearina, cefalea, mialgias, artralgias, las cuales automedicó con acetaminofén, una tableta de 500 miligramos cada. Sin embargo, los síntomas de nuestra paciente persisten, presentando además una tos seca, por lo que consultó en la unidad comunitaria de salud familiar correspondiente, donde se catalogó como una rinofaringitis aguda. En dicho centro le prescriben como tratamiento acetaminofén de 500 miligramos, una tableta vía oral cada 6 horas, más clorfeniramina en presentación de 4 miligramos, una tableta vía oral cada 8 horas. Sin embargo, los síntomas persisten, la tos se exacerba, volviéndose ya productiva y 24 horas previo a la consulta acá en Hospital Blum, la madre nota la presencia de cansancio, por lo que decide consultar, niega la presencia de cianosis, no hubo emesis y no hay otro síntoma asociado con manifestaciones gastrointestinales. Dentro de los antecedentes personales contributorios de nuestra paciente, tenemos que durante el embarazo y parto de la madre, esta llevó sus controles perinatales completos en unidad comunitaria de salud familiar, contaba con un factor de riesgo, el cual era una preeclampsia grave, por lo cual se realizó una cesárea baja transversa por el riesgo de la preeclampsia y nace la paciente prematura de 32 semanas. El crecimiento y desarrollo. No hay ningún retraso en cuanto al desarrollo motor o cognitivo. En cuanto a medicina preventiva, tenemos que la paciente cuenta con un esquema de vacunación completo. Sin embargo, se verifica que tiene pendientes la dosis de influenza, la dosis a febrero del año 2022. Para los antecedentes patológicos infecciosos, se ha presentado en el 2022 por su diagnóstico de una los antecedentes, el hermano de esa gripal social cuenta con si no se identificó del corral. Para la exploración física en la unidad de mentales son una frecuencia de 100 latidos, frecuencia de respiraciones por minuto, presión arterial de 105 milímetros de mercurio, de 38 Celsius, 34 kilos, centímetros, corporal de 1.5 grados y saturado al aire ambiente.
las constantes vitales, vamos a verificar fiebre de saturación de 89%. En cuanto al examen físico por sistemas, en la cabeza se describen normocráneo y pupilas isocóricas. Las fosas nasales se encuentran permeables, algunas rinorrea moderada, describen presencia de aleteo nasal. En cuanto al examen físico de tórax, hay una expansión costal simétrica, retracciones intercostales. Se auscultan crepitantes en ambos campos pulmonares, el campo pulmonar a predominio del campo pulmonar derecho y el campo pulmonar izquierdo se describe hipoventilado. Y el abdomen, este es blando depresible, el perisaltismo está presente, no es doloroso, genitales femeninos sin alteraciones, el drenado capilar de 2 segundos, no hay frialdad, la piel se describe íntegra, no hay presencia de lesiones y tampoco hay alteraciones neurológicas, describen un Glasgow de 15 puntos. En cuanto a los exámenes de laboratorio, tenemos un hemograma con una hemoglobina de 12.5 gramos de cilitro, hematocritón 33%, glóbulos blancos de 2000, neutrófilos 33%, que nos hace un conteo absoluto de 670 neutrófilos, linfocitos 56%, que representan 1130 linfocitos totales, plaquetas de 292.000 y una PCR 0. Estos son miligramos de cilitro. Y acá tenemos el examen de gabinete que se le solicitó a la paciente, una rayos X de tórax, la cual pues su descripción es penetrada, vemos la presencia de 8 espacios intercostales, está hiperaireada, hay rectificación e incremento en el diámetro de los espacios intercostales, se describe presencia de infiltrados bilaterales, no consolidaciones marcadas como tal, más la presencia de un edema peribronquial. Hasta este punto, no sé si alguien tiene alguna duda, una pregunta o alguna algo que quiera comentar. Gabriela, ¿cómo se define el caso de enfermedad tipo influenza? Todo paciente que cumpla con un proceso respiratorio asociado a rinorrea, proceso febril, tos, más dificultad respiratoria. Esta pregunta viene porque es de interés a nivel del Ministerio de Salud, es una enfermedad objeto de vigilancia y es de las causas más frecuentes de mortalidad a nivel del país. Continúa, si no hay otras preguntas. Bueno, los datos que indica por nuestro examen físico, tenemos nuestro diagnóstico de ingreso. Acá en el Hospital Blum se ingresó a la paciente como una neumonía de un presunto origen viral por los hallazgos al examen físico y los hallazgos de laboratorio. Acá hay que regresar a los exámenes de laboratorio, que vemos que para pensar en un cuadro respiratorio de tipo de una etiología bacteriana, esperamos ver una leucocitosis marcada con una fórmula diferencial a predominio de polimorfonucleares y vemos que la paciente tiene una leucopenia con un diferencial que se encuentra a predominio de linfocitos. La PCR también nos puede dar un parámetro de corte para pensar en cuánto es una etiología de origen bacteriano y una etiología de tipo viral. Vemos que es una PCR que si bien está incrementada, únicamente alcanzamos 4 miligramos sobre decilitro. Entonces, se admite a la paciente como un diagnóstico de ingreso de una neumonía de presunto origen viral y se describen indicaciones que fueron prescritas en la unidad de emergencia. Se le da plan de ingreso al servicio de infectología puniente, nada por boca, ya que describen que se encontraba taquipneica, que estaba desaturando, la toma de constantes vitales cada 4 horas, colocar oxígeno por mascarillas de reservorio a 10 litros, los líquidos endovenosos a 1500 cuadrado, metilprednisolona a una dosis de 2 miligramos por kilo día cada 6 horas, nebulizaciones con salbutamol y se da el plan que se interconsulte con infectología para valorar el uso de cobertura antimicrobiana. Una vez que la paciente se admite al servicio de infectología, se describe a la paciente como agudamente enferma, como recibiendo oxígeno a través de mascarillas reservorio, saturando 95 a 96%, con el cual se evidenciaba confortable.
al examen físico en la hospitalización nos describen un tórax con una expansión simétrica, sin embargo, se continúan auscultando los crepitantes en ambos campos pulmonares, más la presencia de sibilancias respiratorias escasas. Una vez se realiza la evaluación por el médico a cargo de iniciar o la sospecha de una neumonía de origen viral a la cabeza o una neumonía ocasionada por virus de la influenza a dosis por kilogramo de peso que se describe para la paciente, de 75 miligramos por vía oral cada 12 horas o 2 veces al día, a completar un total de 5 días de situación de suspender el esteroide endovenoso, además de las nebulizaciones con salbutamol, y continuar el manejo de la enfermedad broncodisplásica de base del paciente. Esto a la cabeza, ya que no se describe que haya realmente un beneficio en el uso sistémico de esteroides para las neumonías de tipo viral como tipo influenza. Sin embargo, nuestra paciente tiene un factor de riesgo importante, que es la broncodisplasia, que la madre ya se encontraba manejando con terapia inhalatoria, esteroides y beta-2, ya prescritos por su neumólogo tratante, además de el trámite de un panel respiratorio para aislar nuestra etiología de presunto origen viral. Vemos que para el día 12, en cuanto a la evolución del paciente, se reportó un panel respiratorio, el cual fue positivo para el virus de influenza tipo B, por lo que se continuó el manejo sintomático. La paciente continuó con el día 12 para el día 12 se inició gradualmente el oxígeno por cánula, plan de inicio. El manejo sintomático. El día 15 hace una evolución satisfactoria y se le hospitalaria a la. Ya para si nadie tiene alguna duda hasta ese momento, vamos a iniciar hablando un poco de este es una importancia clínica. Era el doctor. La pregunta, nosotros somos para las iraje ocasional, escribe como pandemia en el siglo. Desde la 90 vemos que en 1900 la pandemia para la cual fue ocasionada influenza H1, y así las 4 pandemias de a los distintos influenza que se circulando. La de influenza es proveniente de esa enfermedad que no se sabía cuál era, solo se veía que el cuadro respiratorio adulta que no tenía patología como tal. Realmente se creía que el frío, luego por los ácidos se denunció influenza. Estados Unidos, y que para que en Estados Unidos cada año entre 20 millones de casos de influenza realizan aproximadamente 225,000 pacientes. En cuanto al virus de la influenza, es importante mencionar que, si bien es cierto, la mayoría de las infecciones son autolimitadas y tienen un curso natural que lleva a la resolución espontánea de los casos, es de las principales causas de ausentismo laboral y escolar en los niños, por lo que nos aumenta los gastos económicos para el país. En las edades o extremos de la vida, en niños menores de 1 año y en adultos mayores de 65 años, o aquellos pacientes que tienen algún caso de inmunosupresión o alguna enfermedad crónica asociada, son los que se asocian con cuadros clínicos más graves. Se calcula aproximadamente que las muertes en Estados Unidos varían entre 3.340 hasta 48.614 casos. El virus de la influenza se propaga rápidamente, un poco más adelante, por las características
que tiene el virus y todos los cambios genéticos que puede hacer para mutar y por lo cual es necesario el ir actualizando los esquemas de vacunas. Este es un reporte, una alerta epidemiológica de la OPS para el mes de enero del presente año, en la cual, según los datos de vigilancia de virus respiratorios establecidas por la OMS, durante la semana epidemiológica comprendida desde el 11 de enero, se una positividad en las pruebas para virus de la influenza a nivel mundial, representando 0,05% de los casos para la semana epidemiológica primera del año 2025, lo cual nos representa un aumento de 2,8% en cuanto a la posibilidad de los casos respecto a los casos clínicos que teníamos reportados para 52 del año 4. Y en el mapa que tenemos evidenciado a nuestra mano derecha se ven coloreados de color celeste que tienen una disminución de los casos de circulación para el virus de la influenza y vemos que en rojos se ven todos aquellos países en los cuales el virus de la influenza ha presentado en cuanto a la circulación epidemiológica. En cuanto a la virología, es importante mencionar la conformación del virus. Este es un virus de tipo ARN cuya transcripción es dependiente de polimerasas, lo que da lugar a que hayan varios errores en cuanto a la transcripción genética y nazcan estos cambios o estas mutaciones que nos van a dar lugar a los distintos serotipos que se encuentran circulando. Se van a dividir en 3 tipos principalmente: influenza A, influenza B e influenza C. Los de relevancia clínica por ser capaces de producir enfermedad en el humano van a ser la influenza de tipo A y la influenza de tipo B. La influenza de tipo C se describen pocos casos asociados a enfermedad en humanos. La influenza de tipo A, esta se diferencia en 2 distintos grupos en base a las proteínas de superficie que contiene el virus. Estas glucoproteínas y la neuraminidasa, que son objeto de la viral que se ha desarrollado para el control de la enfermedad y se han descrito 11 neuraminidasas que van a dar lugar a la variante. Luego la influenza tipo B, dividida en linajes. Tipo B, la influenza de tipo B perteneciente al linaje Victoria. Es un virus esférico irregular de pequeño tamaño que mide en promedio de 80 a 120 nanómetros de diámetro. Tenemos que ataque que es el virus infectar personas el periodo o de proteína alto, que en promedio que va del 5 al 10, y en niños vemos que el ataque se incrementa de hasta % y es donde que la enfermedad sea contagiosa cuando tenemos un caso clínico ante una situación de brote. Acá era lo que vamos a tener esta genética que es capaz de tener el virus de la influenza. Y en la tabla que tenemos a su mano derecha, vemos que el virus de la influenza A tiene la capacidad de infectar tanto humanos, cerdos, pájaros, equinos, mamíferos, mientras que el virus de influenza B se describe únicamente en humanos. Y vemos estos cambios que se describen como derivado antigénico o cambio antigénico. Y vemos que para el virus de es capaz de presentar tanto cambios y esto es descrito por la variedad de especies que afecta, mientras que el virus de la influenza B únicamente sufrir derivas antigénicas porque los cambios antigénicos o la especie únicamente son los cambios que vamos a hacer mínimos. Y en esta imagen de su lado izquierdo, las derivas podemos ser en la superficie
que posteriormente un cambio en cuanto a mientras que el genético puede ser virus de influenza de tipo humano, que elementos de virus y da lugar a entonces ya tenemos una cepa. En cuanto a la las partículas del virus de la influenza necesitan de receptores que se encuentran a nivel de las fosas nasales y luego a través de endonucleosis van a ingresar hacia el interior de la célula, iniciando así su replicación viral, que es lo que traemos representado en este gráfico que ustedes observan a su mano izquierda. En cuanto a la transmisión de la enfermedad, esto es importante y acá radican la mayoría de las estrategias de prevención en las cuales el virus puede ser transmitido a través de gotitas o pequeñas partículas de saliva o el contacto con superficies contaminadas. También se describe la transmisión a través de aerosoles por el pequeño diámetro que tiene la partícula que tiene la capacidad de esparcirse en el aire. En cuanto a la diseminación, como mencioné anteriormente, el virus ingresa a través de receptores presentes en las fosas nasales, que posteriormente se va a diseminar a través de las columnas del tracto respiratorio, dando lugar al desarrollo de edema, inflamación, el cual se va a progresar rápidamente. La replicación máxima del virus, que esto es bastante importante porque es el objetivo de iniciar tempranamente la terapia con antivirales, ocurre en un promedio de 1 a 3 días. Por eso es que se hace énfasis en que el tratamiento debe iniciarse tan pronto como las primeras 48 horas de iniciada la enfermedad y que una vez transcurridos los 5 días de que el paciente ha iniciado con los síntomas, ya no va a tener un efecto sobre la evolución natural de la enfermedad ni el acortamiento de los síntomas. La diseminación del virus va a continuar y esto varía dependiendo del estado inmunológico del paciente. Para adultos se describe que en promedio esa diseminación del virus va a durar entre 6 a 8 días y que en niños esta puede extenderse hacia un total de 13 días. Luego vemos que el virus de la influenza tiene un importante efecto a nivel celular, produciendo un efecto de edema e infiltrado a nivel de las células respiratorias, lo cual se va a asociar con necrosis de esta. Y es lo que va a dar lugar a la mayoría de los síntomas que vemos en la enfermedad. La infección puede extenderse desde las vías respiratorias altas, a través de las cuales ingresa al organismo, hacia las vías respiratorias bajas o aquellos bronquiolos pequeños y alveolos. Va a producir la liberación de marcadores inflamatorios a la cabeza, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, que incrementan este efecto citotóxico a nivel celular, exacerbando así el edema. No obstante, lo que les mencionaba, la enfermedad sigue con su curso natural, llegando a una recuperación en un lapso aproximadamente de 3 a 5 días y da la recuperación completa del paciente con la recuperación de la función ciliar y la producción del moco se va a producir en un lapso de 2 semanas. En ausencia de una sobreinfección bacteriana, el paciente llega a la recuperación completa del cuadro. No obstante, en aquellos pacientes que se encuentren en un estado de inmunosupresión o que tengan una enfermedad débil, pueden sobreinfectar por agentes etiológicos de origen bacteriano. Entonces vamos a tener una neumonía de presunto origen viral que ha sido sobreinfectada por una causa bacteriana y ya el manejo médico y de fármacos tiene que variar en base al contexto en el que nos encontramos con el paciente. Comunitario o es un evento que se produce dentro de un centro de salud. En cuanto a las manifestaciones clínicas, estas son bien importantes. Vamos a tener manifestaciones locales, que posterior al periodo de incubación del virus, que es en promedio de 1 a 4 días. Los niños son infectantes dentro de 10 días posterior a este periodo de incubación. En las edades escolares, los síntomas pueden ir desde una infección asintomática o que se caracteriza únicamente por signos de resfriados, rinorrea, estornudos, hasta un caso de una influenza típica
que se caracteriza por la presencia de un inicio súbito de fiebre, más la presencia de escalofríos, cefaleas, la presencia de mialgias, malestar general, debilidad intensa e incluso anorexia en el paciente. Síntomas de característicos de los que caso clínico, esa fiebre de tipo intenso, alta, sostenida, 39, 39,5 grados Celsius, que no hace énfasis a una etiología bacteriana, como se pudiese llegar a confundir que si es bacteriano la fiebre es más intenso, vemos que no, que las etiologías virales no dan fiebres altas, intensas, de tipo sostenido, y ese inicio súbito que caracteriza a una influenza típica. Luego en los lactantes los síntomas son un poco más inespecíficos, es un poco más dificultoso de ellos, irritabilidad, dificultad para de fiebre como único síntoma. Vamos a ver que 5 años podemos respiración a una infección respiratoria febril, la presencia de una otitis, neumonía, laringitis, y ya en mayores de 5 años, infecciones respiratorias superiores, un síndrome pseudogripal, la presencia de una otitis media se vuelve menos común, la neumonía es un poco menos frecuente, además de la presencia de mastoiditis, que también se puede presentar en estos cuadros clínicos. En los niños en edad escolar y preescolar, los síntomas gastrointestinales son comunes, que era una de las cosas que nos llamaba la atención para nuestro paciente, que es que la presencia de síntomas gastrointestinales pues no estaba, que es algo que también nos puede orientar al diagnóstico cuando tenemos estos síntomas de origen respiratorio que se asocian con sintomatología de tipo gastrointestinal, que es bastante propio del virus de tipo influenza. Además de una tos seca que persiste, que va a alcanzar su punto máximo en aproximadamente 3 a 4 días, estas pueden resolver hasta por 1 o 2 semanas, que era lo que describíamos previamente. Posteriormente los síntomas van a resolver. Podemos tener un dolor de garganta y una faringitis, la cual se describe que es de tipo no exudativo, una rinorrea con molestias oculares. En niños pequeños o lactantes tenemos la presencia de croup, rinorrea abundante, fiebre alta. La mayoría de los casos van a ser locales, vemos una recuperación completa y ya posteriormente una neumonía complicada. No obstante, van a haber ciertas complicaciones propias de la enfermedad, más allá de las respiratorias, como pudiéramos pensar que se pueden complicar con una neumonía viral. Vemos que esta se describe en aproximadamente 8 a 15% de los casos de neumonía viral que son presentados por virus de la influenza son hospitalizados, ya sea por una neumonía viral primaria o por una neumonía secundaria sobreinfectada. Pero vemos que el virus de la influenza tiene la capacidad de producirnos manifestaciones neurológicas, dentro de las cuales se describe la presencia de encefalitis. El virus nos puede llevar al desarrollo de convulsiones en el 20% de los niños con edades entre los 6 meses a los 5 años. Además, vamos a tener encefalopatía, que van a ser complicaciones invisuales de la información. Además, de que también se describe el desarrollo de la enfermedad de Guillain-Barré por la enfermedad en un más 7% de los casos. Para el tipo de influenza que es propio el desarrollo o característico el desarrollo de miositis, que esta se describe principalmente como un dolor agudo o una sensibilidad intensa que es localizada a nivel del músculo gastrocnemiano que dificulta la deambulación de los niños. Esta va a ocurrir en aproximadamente 1 a 3 días después de que han iniciado los síntomas de tipo influenza, o sea, los síntomas respiratorios. Van a ser aquellos pacientes que pueden acudir a nuestras unidades de salud que posterior a un proceso gripal que fue autolimitado, que no tuvo mayores repercusiones, que fue manejado en casa, el niño presenta dificultades para la deambulación o un que puede ser confundido con una enfermedad de Guillain-Barré en el contexto pues, de la enfermedad. Vemos que el virus también tiene la capacidad de producir, podemos tener una miocarditis, que es un daño directo hacia el músculo cardíaco, que podemos verlo evidenciado a nivel de cambios electrocardiográficos o el incremento en las enzimas cardíacas que se pueden medir del paciente. Y como es común, el desarrollo de una otitis media, que si es una otitis media asociada al virus de la influenza, estas también pueden, o sea, las otitis medias también pueden ser etiología viral,
no necesariamente llevan o conllevan a la prescripción de antibióticos orales para su manejo, son autolimitadas, se van a presentar en aproximadamente al 35% de los niños en las edades entre los 6 a los 3 años. Y acá traemos dos imágenes representativas de lo que es una neumonía primaria por virus de la influenza, en la que vemos que va a ser el 20% de los casos que van a acompañarse de una respuesta inflamatoria sistémica. El diagnóstico, si bien es cierto, es difícil, basado en la historia clínica, se puede orientar, y ante una situación de brote epidemiológico, pues el diagnóstico se vuelve más fácil y ya vemos una neumonía secundaria. Sabemos que hay la produce agentes biológicos en la cabeza, estreptocitos y estreptococos. En cuanto a clínico, era el énfasis que en la mayoría y que predictivo positivo de identificar como tengan la enfermedad durante un brote o si hay el diagnóstico de más casos de influenza en la comunidad del paciente, llegando a un porcentaje que va desde el 80 al 90%, basado en hallazgos clínicos, una fiebre de inicio abrupto, más síntomas de infección respiratoria superior e inferior, la presencia de mialgias, manifestaciones gastrointestinales y la fiebre que puede llegar a ser alta. El gol estándar continúa siendo el cultivo viral, sin embargo hay test rápidos que permiten la identificación de la etiología viral que pueden sustentar o apoyar el diagnóstico. Sin embargo, no es estrictamente necesario tener el resultado para iniciar el tratamiento, ya que ante la clínica se puede iniciar Los análisis de laboratorio, un hemograma, que era lo que nos orientó básicamente en la paciente, que se describe la presencia de una leucopenia, más una trombocitopenia y una linfocitosis. En cuanto al tratamiento de la enfermedad, en la mayoría de los casos no complicados, no necesitan el inicio o la prescripción de medicamentos. Basta con ofrecer líquidos orales abundantes, el aspirado de secreciones en pacientes lactantes, en los cuales el aumento de la secreción va a conllevar a una dificultad para alimentarse o el disconfort que esta puede generar. No se administran, no se recomienda la administración de medicamentos comerciales, tampoco antitusígenos ni antigripales, y las recomendaciones sobre los signos y síntomas de alarma ante los cuales el paciente tiene que consultar. Luego vemos que se describe el uso de andamantanos. Dentro de esto tenemos la amantadina, que esa desde el 2019, el 99% de los aislados para el virus de la influenza presentaba resistencia, y esta porque se describe como uno de los principales componentes de la mayoría de los antigripales que están disponibles o de venta para su uso comercial. Por eso, en los casos no complicados se hace énfasis en no administrar medicamentos comerciales porque inducen a estas resistencias virales por distintas mutaciones que vemos acá que están presentes en distintos genes del virus y que conllevan a que no tengamos una respuesta satisfactoria cuando administramos estos medicamentos. Y tenemos también a la rimantadina. Estos fármacos también tienen efectos adversos, dentro de los cuales vamos a describir los efectos gastrointestinales, además de afecciones a nivel del sistema nervioso central. Luego tenemos el siguiente grupo, que son los inhibidores de la neuraminidasa, que estos tienen actividad frente a influenza de tipo A y B. Lo que van a hacer es que bloquean ese sitio de unión a través de esta glicoproteína de superficie, disminuyendo la replicación del virus. A la cabeza vamos a tener fármacos como van a ser amivir y peramivir, que vamos a ver más adelante. Y tenemos el nuevo grupo de fármacos, dentro de los cuales se describen los inhibidores de la endonucleasa, que estos actúan bloqueando esta enzima que se encuentra en el interior del virus, disminuyendo la replicación viral. Y se describe su prototipo, que es el Baloxavir marboxil, que está indicado para el tratamiento de la influenza de tipo A y B.
La FDA ha aprobado su uso para pacientes mayores de 5 años y las dosis a las cuales se recomienda es para pacientes con un rango de peso entre los 40 y los 80 kilos, basta con una dosis de 40 miligramos vía oral única. Y para pacientes con peso mayor a los 80 kilos, son 80 miligramos vía oral por dosis única. Vemos que una de las ventajas de este fármaco es efectivo para los dos tipos de influenza mayormente asociados a enfermedades en el humano y que son fármacos de administración oral y una única dosis de administración. Y acá traemos los que es uno de los antivirales de administración oral, Zanamivir y Peramivir, a las cuales al paciente. El Zanamivir está disponible para administración oral en la suspensión y para niños menores de 1 año la dosis es de 3 miligramos por kilo 2 veces al día. Para pacientes menores de 15 kilos de 30 miligramos en dosis, 15 a 23 kilos 45 miligramos y de 23 a 40 kilos 60 miligramos. Esta está aprobado para su uso a partir de en los niños mayores de 1 año o más. Y el inicio de los Zanamivir debe ser en las primeras 24 a 48 horas de iniciada los síntomas. El Zanamivir, que es uno de los antivirales que tenemos disponibles para su administración inhalada, para el tratamiento de los niños mayores de 7 años, además de la quimioprofilaxis de la enfermedad ante una exposición. La dosis son de 5 miligramos inhalados cada 12 horas por 5 días. Cuando es por profilaxis, el tratamiento se extiende hasta los 10 días. Y tenemos el Peramivir, que su uso fue limitado a Hong Kong en su brote de epidemia por virus de la influenza, que está disponible para su administración endovenosa, en una dosis única a 12 miligramos endovenosa. En cuanto a la prevención, que es el objeto de nuestra ponencia, vemos que tenemos una red integral de vigilancia para el virus de la influenza que está constituida por 134 instituciones, 104 países, que llevan el reporte de casos diarios de virus de influenza o de test para virus reportados. Identificar cuáles son las cepas circulantes, tanto en el hemisferio norte y el hemisferio sur, para hacer los componentes de la vacuna con los cuales se va a iniciar la inmunización previo a los brotes de sintomatología respiratoria. Vamos a tener que para el virus de la influenza vamos a tener vacunas de virus vivos inactivados que son producidas por huevo embrionado de pollo. Estas vamos a tener vacunas tetravalentes y trivalentes. Actualmente la OMS recomienda vacunas trivalentes que van a estar constituidas por una cepa de influenza H1N1 responsable de la pandemia del 2009, una cepa de influenza H3N2 y un linaje de influenza B, sea llamada Victoria, dependiendo de la circulación que se describa, que vamos a ver cuál es la recomendación que establece la OMS para la vacunación durante el periodo 2025-2026. Y en la vacuna tetravalente, la diferencia es que nos va a incluir 2 linajes de la vacuna tipo B. Esta puede ser administrada por vía intramuscular intradérmica y vamos a tener una vacuna de virus vivos atenuados que vamos a ver cuál es su presentación o su nombre comercial, que es únicamente disponible para su administración intranasal. Esta contiene proteínas residuales de huevo, por lo cual puede ser usada en pacientes con alergia al huevo, ya que una de las preguntas frecuentes es si un paciente que tiene o sufre de alergia al huevo puede ser vacunado contra el virus de la influenza. Y la respuesta es sí. Lo que hay que hacer énfasis es en el tipo de reacción que el paciente presenta. Si esta es una reacción de tipo urticaria o una tos seca, se puede administrar la vacunación. Si es una anafilaxia o demás, siempre se puede ir administrando la vacuna, pero se recomienda por el CDC que esa sea administrada dentro de un nosocomio o un centro de salud y que se del paciente 24 horas posterior a la para verificar que no conlleva el desarrollo de una anafilaxia o una reacción alérgica, pero no es indicación. Bien.
recomendado de la influenza a partir de los 6 de edad y el manual latinoamericano de vacunación, recomendación que las edades entre los 6 meses que recibir dos influencias separadas 4 semanas entre es una primo vacuna, una dosis a partir del momento completado este que para pacientes mayores que no tenemos datos respecto a una primo vacunación por influenza, que asiste a la unidad de salud, que no cuenta con una cartilla de vacunación actualizada y que desea recibir la dosis para el virus del influenza, desea que sea se recomienda únicamente la aplicación de una dosis anualmente. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones para iniciar la vacunación para el virus de la influenza? A la cabeza, los grupos de riesgo, todos los pacientes menores de 2 años y los pacientes mayores de 70 años. Para las pacientes embarazadas, a partir del segundo y el tercer trimestre de gestación, se recomienda su administración. A todas las personas con enfermedades crónicas o que tengan de base una depresión o una disminución en su sistema inmune, y todo personal de salud que pues está en contacto con pacientes respiratorios ante un brote de enfermedad, recomienda que se administre el influenza. Y estas son las recomendaciones que establece la OMS para el inicio de la vacunación durante la temporada 2025 a 2026, tanto para el hemisferio sur como para el hemisferio norte. Y vemos que para las vacunas a base de huevo, recomiendan la vacuna trivalente, va a contener los mismos componentes, va a llevar un virus similar al de la influenza A, Victoria, más H1N1 causante de la pandemia del 2019. Vemos que no va a haber una variación en 9, no va a haber una variación en cuanto a el componente para cada uno de los hemisferios. Y vamos a tener que formulaciones para la vacuna de la influenza distintas dependiendo de la población objeto de vacuna. Y este es el Fluzone, que es la vacuna contra el virus de la influenza a dosis alta, que contiene 4 veces más carga antigénica, es recomendada para adultos mayores de 65 años. Esto por la cantidad de carga antigénica que se necesita para estimular el sistema inmune y asegurar una adecuada protección en el paciente. Luego tenemos la vacuna contra el virus de la influenza, que son liberadas a través de un medio de presión. Esta es comercializada bajo el nombre de Afluria y está recomendada para su uso en poblaciones dentro de los adultos, de los 18 años hasta los 64 años. Estas son todas las distintas formulaciones de vacunas que son recomendadas o aprobadas por el CDE para uso durante la que es en Estados Unidos. Luego tenemos el virus de influenza de células que está bajo el nombre que contiene desarrollada para células de una es una única de virus la dosis de la vacuna en Estados Unidos para usarse a partir de los 6 meses. Ahora, ¿qué personas no deben recibir la vacuna? Aquellas que contengan una reacción o una alergia comprobada hacia alguno de los componentes de la vacuna o que han tenido reacción a una vacunación por cultivo celular. Luego tenemos la que les mencionaba, el Flumvis, que esta es una vacuna de virus vivos atenuados contra del virus de la influenza, que está disponible para su administración a través de un atomizador nasal. Esa puede ser administrada en personas sanas entre edades a los 49 años de edad, que ya pueden recibir la vacuna. Si es una paciente embarazada, no se recomienda el uso de los beneficios que tiene es que
es una sola administración, es a través de la administración nasal, no se realiza la inyección del paciente solamente. Y luego tenemos la vacuna recombinante contra la influenza, que esta utiliza tecnología recombinante, es un método que no requiere de un virus de la vacuna, tampoco utiliza cultivos de FDA para su 2013, bajo el nombre de, y puede ser de los 18 años. No se recomienda su administración en pacientes menores de los 18 años. Y luego tenemos la vacuna contra la influenza, que es comercializada bajo el nombre de Afluad. Es una de las 3 vacunas que se va a recomendar preferiblemente para población mayor de los 65 años, que tienen un mayor riesgo de enfermarse por la cantidad, el tipo o la intensidad de la respuesta inmune que vamos a producir y la protección que vamos a conferir a la población. No sé si tienen alguna pregunta para los expertos. Pueden levantar la mano o ponerlo en los mensajes. Decía que le había pedido a Gabriela que le hiciera un comentario de la neumonía por usar antibióticos, utilizar sea inhalado o si saber lo frecuente con lo que vienen los pacientes a nuestro hospital. Sí, como mencionamos durante el desarrollo del clínico, no se recomienda el uso de rutina de inhalar el manejo de los pacientes con origen viral. Por eso hice el énfasis en que sí se continuaron los esteroides, pero se quitó el esteroide sistémico por los efectos adversos que estos desarrollo de genitales, disminución del inmune, que nos incrementan el riesgo de infecciones bacterianas que el paciente puede. Continuó únicamente el esteroide inhalado que era propio de la enfermedad de base que tenía la paciente, que era la bronquioliplasia. Ahora, la elaboración de terapia antimicrobiana para una línea de poco se recomienda de rutina, ya que si una evolución natural que en un promedio de 1 a 2 semanas lleva a la resolución completa del cuadro y es un pequeño porcentaje que se va, más que todo, de una infección nosocomial o un paciente hospitalizado por una neumonía viral que sí se ha sobreinfectado y en la clínica porque tiene deterioro, hay incremento o en el suministro de oxígeno, un programa de pasamos a un incremento de peso. Hay hallazgos radiográficos que nos pueden hacer que tenemos un infectado. Tenemos una pregunta. Entre todos los biológicos presentados, ¿cuál de ellos va a ser utilizado para la campaña que siempre se menciona como campaña de las Américas? La OMS establece una recomendación en base a las cepas que se encuentran circulantes y ellos hacen la recomendación antes que las va a contener siempre las 1N1 del 2009 más una cepa de influenza B de linaje Victoria e influenza. Estas son varias, las formulaciones de las componentes son los porque lo que se busca es proteger frente a los casos de neumonía o que están circulando. Pero el nombre comercial. Es importante, nosotros somos un país de vigilancia epidemiológica. Entonces, en este momento, nuestro laboratorio aporta cuáles son los influencias para y se del norte o la de nosotros tenemos porque es
Siempre la población, Estados Unidos, la del aquí epidemiológico, Jesús la colocó. Si no hay más preguntas, felicitaciones por su bagaje de conocimientos que nos ha dejado, la importancia que tiene con nuestros colegas de las unidades comunitarias de salud familiar, donde se debe de hacer énfasis en el uso racional de antivirales comerciales que no tienen utilidad, como planteó Gabriel. Es un gasto innecesario. Ninguno de los antivirales de primera generación es útil en el tratamiento de la influenza. Además de eso, es importante que el uso racional de los antimicrobianos, ya que tenemos una epidemia del mal uso de los antibióticos, y ellos deben de venir cuando van a necesitar hospitalización sin tratamiento alguno de antibacteriano, excepto que se sospeche una neumonía bacteriana que va a estar apoyada por exámenes de laboratorio, como son una leucocitosis con neutrofilia, que hayan pasado 3 a 5 días donde nosotros sospechamos infecciones bacterianas, y esos son los aspectos relevantes que deben de dejar en esta presentación. Nosotros esperamos que hayan sido de su utilidad, y doctora, ahora si hay algo que te quiera agregar, esa es la información nuestra. Aquí está otra pregunta por Víctor Vélez, que si ese era el valor más bajo de leucocitos y si la PCR no aumentó más. No, el hemograma que se presentó fue el único con el que se contaba, porque tampoco se recomienda de que se tomen hemogramas rutinarios o establecidos cada 24, cada 48 horas, porque no esperamos ver una variación en cuanto al conteo de células, si no vemos un deterioro clínico y vemos que la paciente posterior al inicio de la terapia con el oseltamivir a las 20 horas se ve iniciado el desete de oxígeno, ya había oral, ya con líquidos iniciales. Nos preguntan después si se deshidrató. Veíamos un hematócrito que para el valor de hemoglobina iba acorde, entonces tampoco en el examen físico se despidió llenado de 2 segundos, no había frialdad, no había signos de inestabilidad hemodinámica. No sé si el inicio del líquido dio lugar a dudas, pero este se inició porque se dejó nada por boca por la dificultad respiratoria. Los líquidos no se iniciaron porque hubiese deshidratación, sino porque no iba a comer la paciente, no se sabía exactamente durante qué periodo de tiempo. Y la PCR de 4 que va acorde a un proceso viral. Gracias, doctora.